Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de escuela dominical. Continuamos nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. La lección del día de hoy se titula El único Dios verdadero. Antes de comenzar nuestro estudio, les invito a que me acompañen a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque en estos momentos tú permites que estemos reunidos para estudiar tu palabra, Señor, para conocer lo que ella nos enseña acerca de ti y cómo es que debemos adorarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en estos momentos, Señor, para que podamos comprender las verdades que tu palabra encierra, Señor, y para que podamos atesorarlas en nuestro corazón, Señor, de tal forma que puedan guiar nuestras vidas para darte únicamente a ti la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces, Padre bendito. Ponemos esta petición delante de ti porque lo hacemos confiados en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Comenzamos nuestro estudio con la siguiente pregunta. ¿Qué nos sugiere la palabra idolatría? Salvajes arrastrándose frente a un pilar totémico, estatuas de rostro cruel y severo en templos hindúes, el baile de los sacerdotes de Baal alrededor del altar de Elías. Es indudable que estas cosas constituyen idolatría, nada más obvio, pero debemos tener presente que hay también formas más sutiles de idolatría. Al respecto de estas formas más sutiles, el teólogo Timothy Keller va un paso más allá y define la idolatría de la siguiente forma. Un ídolo es cualquier cosa en la que fije su vista y diga, si consigo eso, mi vida tendrá sentido. Entonces sabré que tengo un valor, me sentiré importante y seguro. Existen muchas maneras de describir este tipo de relación con algo, pero quizá la palabra que mejor la exprese sea adoración. Esta definición está pensada para englobar aquellos ídolos de nuestra cultura moderna, como pueden ser el dinero, el amor, el éxito profesional, el poder, entre muchos otros. Y es posible que muchos de ustedes, queridos hermanos, ya los tengan identificados como tales. Sin embargo, el día de hoy estudiaremos otro tipo de idolatría que puede ser mucho más sutil, si podemos decirlo así, de los que hemos mencionado. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Esa es la pregunta número 49 del Catecismo Menor de Westminster. En estos momentos les daré unos instantes para que piensen en la respuesta antes de responderla de acuerdo al catecismo y a lo que la Escritura nos enseña. La respuesta que el catecismo nos da es la siguiente. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y la base de esta respuesta la podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6. ¿A qué se refiere este mandamiento? Si estuviera aislado, sería natural suponer que se refiere a la adoración de imágenes de dioses distintos a Jehová, como bien lo expresa la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 9 al 11, donde se hace referencia a la idolatría babilónica, o a lo que explica en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 22 al 25, que nos habla del paganismo de la cultura greco-romana de la época del apóstol Pablo. Pero en el contexto en que se encuentra el segundo mandamiento, no puede en realidad referirse únicamente a este tipo de idolatría, porque si así fuera, no haría sino repetir el pensamiento expresado en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En consecuencia, entendemos que el segundo mandamiento, como se ha considerado a lo largo de la historia de la Iglesia, en realidad establece el principio:
La idolatría consiste no solo en la adoración de dioses falsos, sino también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. Usted dirá en estos momentos: pero hermano, yo no adoro imágenes, únicamente adoro a Dios, lo cual es una afirmación válida. Sin embargo, le invito a que continuemos este estudio para que podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de imágenes. Al estudiar la aplicación de este mandamiento, la conclusión a la que llegaremos es que no hemos de hacer uso de representaciones visuales del Dios Trino, ni de ninguna de las personas de la Trinidad, para fines de adoración. Por lo tanto, el mandamiento se refiere no solamente al objeto de la adoración, sino también al modo en que se realiza esta adoración. Lo que nos dice es que no se han de usar estas estatuas o figuras de aquel a quien adoramos como ayudas para la adoración. Al respecto, podemos conocer a algunas personas que pudieran tener crucifijos y cuadros de Cristo en sus habitaciones, o inclusive usted puede ser una de estas personas. Estos hermanos nos dicen que el acto de contemplar estos objetos los ayuda a centrar sus pensamientos en Jesús cuando oran. Algunos de ellos también dirán que pueden ofrecer un culto de adoración con más libertad y facilidad en las iglesias que están llenas de estos ornamentos que en las que están libres de estos elementos. Para nosotros podría aplicar la siguiente pregunta: ¿podemos concentrarnos en el culto de adoración que realizamos de forma virtual de la misma manera que lo hacemos cuando nos reunimos en el templo para adorar al Señor? Frente a este tipo de cuestiones, algunos sugieren que el segundo mandamiento se aplica únicamente a representaciones inmorales y degradantes de Dios, representaciones copiadas de los cultos paganos, y no a otra cosa. Pero la misma forma en cómo está expresado el mandamiento en cuestión descarta una interpretación limitativa de esta naturaleza. Dios dice en forma categórica: no te harás ninguna semejanza, y eso incluye el uso de estas figuras en el culto y para la adoración. Se nos presentan dos líneas de pensamiento que juntas nos explican con amplitud por qué dicho mandamiento tuvo que ser recalcado tan marcadamente. Estas líneas de pensamiento se relacionan no con la utilidad real o supuesta de las imágenes, sino con la fidelidad de las mismas. Primero, las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria. La semejanza de las cosas en el cielo, en la tierra y en el mar no constituyen justamente una semejanza de su Creador. Al respecto, Calvino nos dice lo siguiente: una imagen verdadera de Dios no se ha de encontrar en todo el universo, y por ello se mancilla su gloria y se corrompe su verdad con una mentira cada vez que se nos la presenta a la vista en forma visible. Por lo tanto, concebir imágenes de Dios es ya un acto impío, porque con dicha corrupción su majestad resulta adulterada y se la imagina como lo que no es. La razón principal a la objeción de las figuras y las imágenes de Dios es el hecho de que inevitablemente esconden la mayor parte, si no es que toda, de la verdad acerca de la personalidad y el carácter del ser divino que se pretende representar. En este sentido, la compasión que inspira el crucifijo empaña la gloria de Cristo, porque oculta el hecho de su deidad, de su victoria en la cruz y de su reinado presente. El símbolo resulta indigno principalmente por lo que deja de evidenciar. Así son todos los intentos de representaciones visibles de la deidad. Independientemente de cuál sea nuestro concepto del arte religioso o desde un punto de vista cultural, no debiéramos contemplar las representaciones de Dios en busca de su gloria a fin de que nos muevan a la adoración. La gloria de Dios consiste precisamente en aquello que dichas representaciones jamás pueden mostrarnos. Por eso Dios agregó al segundo mandamiento una referencia a sí mismo, describiéndose como celoso, porque el celo de Dios en la Biblia consiste en su celo por mantener íntegra su propia gloria.
gloria que resulta empañada cuando se emplean imágenes con fines de adoración. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 18, después de declarar de una forma vívida la inmensurable grandeza de Dios, la Escritura nos pregunta: ¿a qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Ante esta pregunta no se considera una respuesta, sino solamente un respetuoso silencio. El objeto de esta pregunta es recordarnos que es absurdo e impío pensar que una imagen modelada pudiera constituir una semejanza aceptable del Creador. Segundo, las imágenes engañan a los hombres, sugieren ideas falsas acerca de Dios. La forma inadecuada en que lo representan pervierte nuestros pensamientos sobre Él e imprime en la mente errores de todo tipo en cuanto a su carácter y su voluntad. Regresando al ejemplo del crucifijo, el uso de este como elemento auxiliar para la oración ha llevado a que muchas personas confundiesen la devoción con el acto de reflexionar melancólicamente sobre los sufrimientos corporales de nuestro Señor Jesucristo, lo que ha impedido que adquiriesen un conocimiento adecuado del Salvador resucitado. Es evidente que si nos habituamos a centrar los pensamientos en una imagen o figura de aquel a quien vamos a dirigir la oración, con el tiempo llegaremos a pensar y a orar en él en términos de la representación que nos ofrece dicha imagen. Y ya que la imagen no es una representación fiel de Dios, nuestra adoración adolecerá del mismo defecto, es decir, no estaremos dando adoración al único Dios verdadero. El hecho de comprender que las imágenes y las figuras de Dios afectan nuestro concepto de Él pone de manifiesto otro aspecto en el que tiene aplicación la prohibición del segundo mandamiento. Y en estos momentos, querido hermano, espero que empiece a tener más claro el propósito de todo lo que hemos venido comentando hasta ahora. Así como este mandamiento nos prohíbe que fabriquemos imágenes fundidas de Dios, también nos prohíbe que concibamos imágenes mentales antojadizas de Él. El acto de imaginarnos cómo es puede constituir una infracción del segundo mandamiento, tanto como la imagen que nos proporciona la obra de nuestras manos. Con frecuencia escuchamos frases como las siguientes: me gusta pensar en Dios como el gran arquitecto. Yo no pienso en Dios como juez. Me gusta pensar en Él simplemente como Padre. Me gusta más el Dios del Nuevo Testamento, que es solo amor, a diferencia del Dios del Antiguo Testamento, que parece únicamente juez. Estas afirmaciones constituyen un camino para la negación de algo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Quienes dicen este tipo de frases se sienten libres para pensar en Dios como a ellos les gusta, e inevitablemente este tipo de actitud o de pensamientos nos llevarán a quebrantar el segundo mandamiento. A lo mucho, solo pueden pensar en Dios en la figura de un hombre, tal vez el hombre ideal o el superhombre. Pero Dios no es ninguna clase de hombre. Nosotros fuimos hechos a su semejanza, pero no debemos pensar que Él existe a la semejanza nuestra. Pensar en Dios en tales términos es ser ignorante sobre Él, lo cual es todo lo contrario a afirmar que le conocemos. Por lo tanto, todo tipo de teología especulativa que descanse sobre un razonamiento filosófico en vez de descansar en la revelación bíblica fallará. El apóstol Pablo nos indica a dónde va a parar este tipo de teología. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Si usted quiere permanecer ignorante sobre Dios, no hay más que seguir la imaginación del corazón. Así también nos haremos adoradores de imágenes, y en este caso la imagen estará constituida por una falsa imagen mental de Dios, construida mediante la imaginación y la especulación.
A la luz de lo expresado anteriormente, el propósito positivo del segundo mandamiento se hace claro. En lo negativo, se trata de una advertencia contra las formas de adoración y prácticas religiosas que llevan a deshonrar a Dios y a falsear su verdad. En lo positivo, constituye un llamado a que reconozcamos que Dios, el Creador, es trascendente, misterioso e inescrutable, y por ende, esto es un llamado a que nos humillemos, a que escuchemos su voz y aprendamos de Él, y a que permitamos que el Señor mismo nos enseñe cómo es y en qué forma debemos pensar en Él. Si en estos momentos usted no tiene claro el significado de las palabras trascendente, misterioso e inescrutable, le invito a que nos siga acompañando a lo largo de estas lecciones para que podamos aprender juntos el significado de las mismas y lo que quieren decir acerca de nuestro Dios. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice acerca de Dios? La Escritura nos dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». El apóstol Pablo se expresa de una forma similar en la epístola a los Romanos, en su capítulo 11, versículos 33 y 34. «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?». En vista de lo que pasajes en la Escritura, como los anteriores, nos dicen acerca de Dios, no queda más que llegar a la conclusión de que la persona de Dios no es como la nuestra. Su sabiduría, sus propósitos, su escala de valores y su modo de proceder difieren de forma tan vasta de nosotros que no podemos ni remotamente imaginárnoslos de forma intuitiva o inferirlos por analogía a partir de nuestra noción del hombre ideal, y por lo tanto nos debe quedar claro que no podemos conocer a Dios a menos que Él mismo nos hable y nos diga cómo es. Esto es justo lo que ha hecho, les ha hablado a sus profetas y a nosotros por medio de los profetas y los apóstoles, así como también mediante las palabras y los hechos de su propio Hijo. A través de dicha revelación que está a nuestra disposición en las Sagradas Escrituras, podemos formarnos una noción correcta de Dios. Sin las Escrituras jamás podremos. Por lo tanto, en lo positivo, la fuerza del segundo mandamiento está en que nos obliga a tomar nuestros conceptos de Dios de su propia palabra y no de otra fuente, cualquiera que ésta sea. Este es el aspecto positivo del mandamiento, el cual se desprende con claridad de la misma forma en que está expresado. Quien se asocia a las imágenes no ha aprendido aún a amar la palabra de Dios ni a prestarle atención. Los que se acercan a imágenes hechas por hombres, ya sean materiales o mentales, para que ellas los conduzcan a Dios, difícilmente toman con la debida seriedad la revelación divina. Todas las imágenes que el hombre pueda hacer, ya sean fundidas en metal o mentales, constituyen en realidad copias de lo que ofrece un mundo pecador e impío, y por lo tanto solo pueden ser contrarias a lo que establece la santa palabra de Dios. El que hace una imagen de Dios adopta para ello los conceptos que le ofrece una fuente humana, en vez de lo que Dios mismo dice acerca de sí mismo, y esto es precisamente lo que está mal. Con todo lo que hemos mencionado hasta ahora, la pregunta natural que debiera surgir en nuestras mentes en estos momentos es la siguiente: ¿adoramos al único Dios verdadero tal como Él es? ¿Hasta qué punto guardamos el segundo mandamiento? Desde luego que no hay imágenes de toros en las iglesias a las que concurrimos, y probablemente no tengamos un crucifijo en casa, aunque es posible que tengamos algunos cuadros de Cristo en las paredes, sobre cuyo destino tendríamos que volver a pensar.
pero ¿estamos seguros de que el Dios que procuramos adorar es el Dios de la Biblia? ¿O son nuestras ideas en cuanto a Dios tales que en realidad no creemos en el Dios cristiano, sino en alguna deidad diferente como los musulmanes, los judíos o los testigos de Jehová, que no creen en el Dios cristiano, sino en otro distinto? ¿Cómo podemos saberlo? El Dios de la Biblia ha hablado por su Hijo. La luz del conocimiento de su gloria aparece en el rostro de Jesucristo. Acostumbramos a contemplar la persona y la obra del Señor Jesucristo a fin de ver en ellas la verdad última en cuanto al carácter y la gracia de Dios. Al contemplar a Cristo, vemos centrados en Él todos los propósitos y planes de Dios. Si hemos podido ver esto y si hemos podido con la mente y con el corazón acudir al Calvario y ahí hacer nuestra la solución que el Calvario nos ofrece, podemos entonces saber que en verdad rendimos culto de adoración al Dios verdadero, que Él es nuestro Dios, que Él es mi Dios y que desde ya disfrutamos de la vida eterna. La vida eterna de la cual nos habló nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos, hermanos, que nos hayan acompañado a esta clase de escuela dominical. Asimismo, los continuamos invitando a que participen en las actividades virtuales que como Iglesia Príncipe de Paz estamos desarrollando. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. Asimismo, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, le pedimos que se comunique con la Junta de Diáconos, con el consistorio o con nuestro pastor para estar orando por ustedes y asimismo buscar la forma de ayudarlos. Que el Señor les bendiga y les guarde.